¿Sabe, Felipe, que ya está aplicando el descuento para el SOAT del 50% para motos de menos de 200 centímetros cúbicos, para taxis, para buses de servicio público? Ya estamos haciendo el ejercicio y ya está aplicando el descuento. ¿Y está más fácil conseguirlo? Esa es la gran pregunta. Por ahora, pues, el decreto no lo dice, fácil ¿no? conseguirlo. El decreto da la instrucción. El decreto que el sábado firmó el presidente Gustavo Petro dice claramente que en vista de que es un documento obligatorio, las aseguradoras tienen el deber de gestionar la posibilidad de que esté disponible en todo el país de una manera menos complicada. El presidente de la Junta Directiva de Fasecolda, que es el gremio de los aseguradores, es David Colmenares, es el presidente de Allianz Seguros en Colombia. Doctor Colmenares, buenos días. Bueno, en segundos vamos con el doctor Colmenares para que nos cuente cuáles son los detalles de la forma en la que se van a aplicar esos seguros, Felipe. El presidente Petro anoche dijo algo que es muy importante en medio de todo lo que significa el descuento. Y es que, por supuesto que se genera allí la controversia porque los recursos vienen del ADRES, pero el presidente dice, esto hace que sea obligatorio, que no haya ninguna excusa para que haya algún propietario de vehículo que no tenga el SOAT. Pues es que ahí la clave está en dónde se lo van a expedir a uno, porque pues dicen que son 10 aseguradoras las que van a expedir el SOAT, pero la pregunta clave es, ¿está fácil o está difícil adquirir el SOAT aún con el descuento? No, pues esa es la gran pregunta, Luis Ernesto. Sí. Aunque digitalmente pareciera que está fluyendo mucho más fácil el tema. No como antes, no sé si ya hemos llegado al nivel de facilidad que teníamos hace unos años, que usted llegaba a una estación de servicio y le vendían el SOAT o en muchos otros sitios. Pero por lo menos digitalmente sí pareciera que está funcionando, estamos haciendo el ejercicio y ya están vendiéndolo con el descuento. Ricardo, ya tenemos que llegar porque evidentemente parte del problema de cobertura del SOAT era la dificultad para renovarlo. Pero el fondo realmente que impedía que muchas personas o que llevaba a que muchas personas no tuvieran su SOAT, especialmente motociclistas, es el costo en relación con la capacidad adquisitiva que tienen esos hogares. Un SOAT estaba por alrededor de unos 560.000 pesos para una moto que puede costar 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Y esto puede llegar a representar un porcentaje muy alto del ingreso anual de un hogar de bajos ingresos. Entonces se convertía en una razón para no comprar el SOAT o incluso para un escenario que era mucho peor, que era la falsificación del documento. Como ha dicho el presidente, ya no hay ninguna justificación con un descuento prácticamente del 50% efectivo. Todos los motociclistas tienen que cobijarse y adicionalmente esto es lo que busca justamente un seguro de esta naturaleza, que es ampliar al máximo la cobertura para poder tener el recaudo y poder tener como una amortización en caso de siniestros. Doctor Colmenares, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, el doctor David Colmenares, lo comentábamos hace un minuto al aire, es el presidente de la Junta Directiva de Fasecolda, que es el gremio de los aseguradores, y es el presidente de Allianz Seguros. Doctor Colmenares, ¿cómo es el procedimiento para que las personas hoy puedan adquirir el SOAT con descuento? Bueno, efectivamente, un saludo a todos, un saludo a la mesa y un saludo a todos los colombianos. Yo creo que a partir de las 0 horas de hoy estamos ya comercializando, las compañías de seguros que comercializan SOAT por diferentes canales, el SOAT con los descuentos indicados por el gobierno. En principio, apenas abran las oficinas de las aseguradoras, los canales de distribución, ya pueden los motociclistas y las personas beneficiadas con este descuento acceder al SOAT con ese descuento. Y directamente aparece el valor definitivo que debe pagar el propietario de la moto o del bus o del taxi. ¿Aparece ya el valor total ya con el descuento aplicado? Claro que sí, las aseguradoras que distribuyen el SOAT estuvieron trabajando durante el fin de semana después del decreto y de la circular de la superintendencia, modificando sus sistemas para que hoy a partir de las 0 horas ya estén esas tarifas al aire y las personas puedan acceder a su seguro con descuento. Sí. En este caso, lo que ocurre, doctor Colmenares, ¿es una disminución en el valor de la cobertura en caso de accidente?
o si hay en la práctica una disminución o un descuento en el valor del SOAT. A ver, hay un descuento en el valor del SOAT, pero lo que es importantísimo aclarar es que todos los peatones, conductores y pasajeros seguirán recibiendo atención inmediata en salud en caso de tener un accidente vial, sin excepciones. Pero con diferencias, digamos, en el decreto, con diferencias quiero decir en quién paga por los servicios médicos, por la ambulancia, por todo lo que implica un siniestro. En el decreto leía, doctor Colmenares, que hasta un rango determinado se paga con el SOAT, pero si supera ese rango, si es un accidente con mayor complejidad, los recursos provienen directamente del presupuesto general de la Nación a través del ADRES. ¿Ustedes cómo explican a la gente cómo funciona esto? La gente al final no tiene ninguna diferencia, pero sí es importante para las finanzas del Estado saber cuál es la diferencia que plantea el decreto. Claro, efectivamente, lo que es importante, creo que acá la importancia es salvar las vidas y atender a las personas cuando tienen un accidente de tránsito, y eso es lo que el SOAT seguirá haciendo. Y adicionalmente, siempre ha existido, en caso de un conductor fantasma o demás, que exista cobertura a través de la ADRES, y por lo tanto, digamos, no hay una diferencia para el ciudadano que tiene un accidente de tránsito, no hay una diferencia. Y sí, efectivamente, salen el dinero que está haciendo esa diferencia del presupuesto de la Nación, pero la realidad, yo creo que acá tenemos que ver que hay 10.5 millones de motociclistas, por ejemplo, que van a estar beneficiados con ese descuento. Y si hoy un día usted piensa que un SOAT, usted lo saca de un concesionario con 50,000 pesos, pero tenía que pagar una moto, la saca de un concesionario con 50,000 pesos, pero tenía que pagar un SOAT de 400,000, no hacía sentido. Y efectivamente creo que esta medida del gobierno nacional alivia a todas estas personas que trabajan con sus motos en el día a día y aportan a la economía de nuestro país. Entonces, hoy la moto va a salir con aproximadamente el 50% menos en SOAT, y esas familias van a estar protegidas, van a seguir, y estos dineros van a seguir aportando a la misma ADRES, porque dentro de la póliza de seguro del SOAT se aporta la ADRES, y con la evasión que teníamos en este momento era muy difícil balancear esto. Entonces, sí, esta medida como tal lo que va a garantizar es que va a haber más aportes a la ADRES, y junto con todo el trabajo mancomunado que se está haciendo con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, para evitar la evasión, campañas de seguridad vial y demás, lo que vamos a hacer es que va a haber menos accidentes, va a haber más personas protegidas y va a haber más aportes al sistema de salud en Colombia. Sí. Doctor Colmenares, surgen muchas preguntas en torno a este asunto. Usted dice que va a aumentar el fondo, van a aumentar los recursos para el ADRES, pero del presupuesto general de la Nación. Eso es de un bolsillo para meterse en el otro. Eso no es que aumenten los aportes de otro punto. Digamos, lo que dice el decreto es que si el accidente obliga a que las personas cubiertas necesiten mayores gastos a un punto determinado, la plata viene del presupuesto general de la Nación a la ADRES. No es que haya un aumento del recaudo de bolsillos privados, digamos, es sacar del bolsillo del presupuesto para meter al bolsillo del ADRES, que al final es de parte del Estado colombiano. Claro, entiendo su pregunta. Vamos por partes. Lo primero es, si el SOAT costaba 400,000 y hoy va a costar 200,000, las personas que lo evadían porque no tenían recursos para pagarlo, hay un porcentaje que lo va a hacer. ¿Cuánto? La verdad, eso sería futurología, y le mentiría si le estuviera diciendo cuántas personas más ahora sí van a comprar el SOAT que antes no la compraban. Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, usted dice, baja el 50% de descuento, pero eso no implica que bajen los siniestros, que siempre hay en el rango de 0 a 300 salarios mínimos diarios, que es la gran mayoría de los siniestros. La gran mayoría de los siniestros sigue estando bajo ese rango y va a estar cubierto por las aseguradoras, y el resto sí va a ir a la ADRES con dineros públicos, pero la realidad, digamos, creo que al final del día lo que hemos dejado toda la vida de hablar es ¿para qué sirve el SOAT? Que es para proteger vías, para contribuir a todo este sistema de salud y para seguir garantizando que las personas reciban una indemnización el día que desafortunadamente existe un siniestro vial. Claro. La pregunta frente a este tema es, doctor Colmenares,
efectivamente el gobierno les va a pagar a ustedes el 50% de reducción del SOAT para esos vehículos, para las motos, para los buses, para los taxis, o lo que hay aquí es fundamentalmente un cambio de la forma en la que se enfoca el uso del SOAT. No, acá lo que hay es un cambio distinto de cómo, primero, baja la cobertura, por lo tanto, entonces las aseguradoras van a dejar de pagar hasta el monto de 800 salarios mínimos diarios, que era lo que se estaba pagando. Ahora se va a pagar hasta 300, de ahí va a pasar a la ADRES, la ADRES se hace cargo de esa diferencia y a la larga habrá un decrecimiento de cuánto es el aporte de la transferencia que las compañías le hacen a la ADRES. Sí. ¿La cobertura del SOAT nuevo, del SOAT rebajado, es igual que la cobertura del SOAT normal? Lo que las personas que nos están oyendo y lo que tiene que entender cualquier persona que piense en el SOAT es: no va a cambiar nada para él o ella. En este momento lo único que cambia es que va a pagar menos en esos casos. Su cobertura a través del sistema de salud de nuestro país sigue siendo la misma, su protección sigue siendo la misma y va a seguir estando cubierto. Mucha gente que se confió en que el descuento comenzaba el 15 de noviembre, porque así lo dijo el gobierno, porque así lo hizo entender el gobierno. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre, perdóneme. Pues comenzó a aplicar el pago del precio completo. ¿Habría alguna posibilidad de que el descuento se aplique algún tipo de retroactivo? No, desafortunadamente no, y creo que la realidad, las cifras que nos muestran las compañías que comercializan el SOAT, es que la gente dejó de comprar el SOAT esperando el descuento. Entonces nunca vimos un aumento de ventas del 15 de diciembre hasta el día de ayer. Lo que vimos fue un decrecimiento constante de las personas esperando el descuento. Doctor Colmenares, pero esto al final no termina convirtiéndose en un incentivo para que muchas más personas compren motos baratas. No, yo creo que el incentivo, o sea, un SOAT barato nunca va a ser un incentivo para esto. Yo creo que las personas que tienen que acceder a un medio de locomoción y que no tienen el dinero para comprar un carro, van a acceder siempre a una moto, y independientemente de que el SOAT sea barato o caro. Creo que las cifras de evasión le muestran automáticamente que las personas compran la moto y no compran SOAT. Nadie está pensando primero en el SOAT. Yo creo que las personas que necesitan trabajar primero piensan en su trabajo y después en la cobertura del seguro que puede llegar a tener, si es que acaso lo tienen. 7, 9 minutos. Doctor Colmenares, estoy recibiendo mensajes de oyentes que quieren saber qué pasaría en la práctica cuando en el hospital, esperamos que eso no pase, pero ocurre un accidente grave que supera la cobertura de las aseguradoras. En la práctica, ¿qué se hace? Digamos, usted llegó a un hospital, llegó en urgencias y supera el monto máximo que cubren las aseguradoras. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo sacan del hospital, lo llevan a otro hospital? ¿Hay que esperar que la ADRES autorice? ¿Cómo funciona en la práctica el sistema? No, afortunadamente contamos con un sistema que funciona. Históricamente, hasta el día de hoy, si superaba los 800 salarios diarios, pasaba a la ADRES, y para el usuario, para la persona que desafortunadamente tuvo un accidente vial, no pasaba nada, porque la persona sigue estando atendida por el sistema de salud de nuestro país. Entonces no va a pasar nada, no hay cambios, no hay trasteo de pacientes, no lo van a montar en una ambulancia ni nada por el estilo. Simplemente es transparente para el accidentado y no va a pasar nada. Va a seguir siendo atendido. Sí, doctor Colmenares, cuando uno revisa el decreto ya firmado por el gobierno, en el artículo 4 se habla de una disminución hasta del 10% en el valor de la póliza a los propietarios de vehículos que en los últimos 2 años no hayan tenido accidentes y hayan renovado de manera oportuna el SOAT. ¿Esto aplica solo para quienes están en las categorías de motos hasta 200 centímetros cúbicos, de taxis, de buses, o podría aplicar ese beneficio del 10% a todos los conductores juiciosos que en 2 años no hayan hecho reclamaciones? Yo entendería que solo para los que entran a esa categoría, pero ahí sí abro el compás de espera para la interpretación que le tengamos que dar. Obviamente usted sabrá que este decreto salió el viernes, el sábado, y todavía, digamos, a lo que corrimos y lo que corrió la industria aseguradora en el país fue a bajar la tarifa para seguirle dando la cobertura a las personas y que transiten tranquilamente por el territorio nacional.
Sí, leyéndolo en detalle, obviamente es subjetiva la interpretación y tendremos que pedirle al Ministerio de Transporte que nos explique. Pero yo entiendo lo contrario. Yo entiendo que son todos los usuarios del SOAT, todos los vehículos. Es decir, no solamente los motos de menos de 200 centímetros cúbicos, buses y taxis, sino todos, porque todos no los especifican. conductores. Solo Claro. dice que, si usted lo lee textualmente, Ricardo, dice, si en los 2 años inmediatamente anteriores al vencimiento de la póliza se registró un buen comportamiento vial, se tendrá derecho a un descuento por una única vez del 10%